Antes de que continúes con tu rutina diaria, detente un instante. Respira y presta atención a lo que estás a punto de escuchar, porque no se trata de una historia lejana, ni de una teoría extravagante, ni de una simple especulación. Es una advertencia que lleva décadas flotando en el tiempo y que hoy, en el año 2026, comienza a sentirse inquietantemente cercana. Durante años, el nombre de Jeane Dixon fue asociado a predicciones que parecían imposibles hasta que dejaron de serlo. Algunos la llamaron visionaria, otros, coincidencia. Pero incluso sus críticos más duros admiten algo: hubo advertencias suyas que encajaron demasiado bien con la realidad como para ignorarlas por completo. Entre esas advertencias, hubo una que nunca fue popular, una que no prometía esperanza inmediata ni finales heroicos, una que hablaba de Estados Unidos no como una nación destruida por un enemigo externo, sino como un país que podría volverse irreconocible para sí mismo, un país que sin desaparecer físicamente perdería su lugar en el mundo, un país que seguiría existiendo en los mapas, pero que ya no ocuparía el mismo espacio en el equilibrio global. Jeane Dixon no hablaba de explosiones ni de invasiones repentinas. Hablaba de desgaste, de fractura interna, de una erosión lenta, casi imperceptible, que avanzaría hasta alcanzar un punto de quiebre. Un momento en el que la nación ya no podría sostener su identidad histórica sin pagar un precio demasiado alto. En sus visiones, Estados Unidos entraba en un periodo donde la división dejaba de ser política y se volvía existencial. No se trataba solo de desacuerdos ideológicos, sino de realidades paralelas conviviendo en el mismo territorio. Dos versiones del país mirándose sin reconocerse. Dos narrativas opuestas reclamando ser la única verdad posible. Y cuando una sociedad llega a ese punto, algo fundamental se rompe. Porque ya no se discuten soluciones, se discute quién merece tener voz. Ya no se debate el futuro, se pelea por el presente. Y en ese ambiente, cada crisis se vuelve una chispa. Jeane Dixon veía ese proceso como una cadena. Nada ocurría de golpe. Todo se acumulaba. Cada elección, cada conflicto, cada decisión tomada bajo presión añadía peso a una estructura ya debilitada. Hasta que inevitablemente algo cedía. El año 2026 aparecía en sus advertencias como un punto crítico. No como el final inmediato, sino como el momento en que el país cruzaba un umbral invisible. Después de ese cruce, nada volvía a ser como antes. Las instituciones seguían en pie, pero su autoridad era cuestionada. Las leyes seguían escritas, pero ya no eran interpretadas de la misma forma por todos. La confianza, una vez rota, no se reconstruía con facilidad. En ese escenario, Estados Unidos no era borrado del planeta, sino desplazado del centro. Perdía su capacidad de liderar, de arbitrar, de imponer estabilidad. Los aliados comenzaban a dudar, los rivales comenzaban a avanzar, y el mundo, que nunca se detiene, seguía girando sin esperar a que una nación resolviera sus conflictos internos. Jeane Dixon veía un tablero global en movimiento. Mientras Estados Unidos miraba hacia adentro, otros actores consolidaban poder sin hacer ruido. No con guerras abiertas, sino con control de recursos, de tecnología, de rutas comerciales, de influencia financiera. Un día el país despertaba y descubría que el juego ya se estaba jugando con nuevas reglas. Eso es lo que ella entendía como quedar fuera del mapa intercontinental. No desaparecer, sino dejar de ser indispensable, dejar de ser referencia, dejar de ser eje. Pero la advertencia no se detenía en lo estructural. Había un elemento humano que atravesaba toda la visión, un liderazgo que no lograba unir, sino que intensificaba la fractura, una figura que generaba lealtades absolutas y rechazos igualmente absolutos, un símbolo que obligaba a cada ciudadano a posicionarse, sin espacio para matices. En las advertencias de Jeane Dixon, el retorno de ese liderazgo no traía cierre, sino aceleración. Lo que estaba latente salía a la superficie. Las tensiones acumuladas estallaban. Cada decisión se convertía en motivo de confrontación. Cada palabra era interpretada como ataque o salvación, según el bando. Ella veía un país cansado, cansado de discutir, cansado de justificarse, cansado de sentir que todo es una batalla.
y advertía que el cansancio es el terreno más peligroso de todos, porque cuando una sociedad está agotada, empieza a aceptar cosas que antes habría rechazado sin dudar. Primero acepta controles temporales, luego acepta restricciones necesarias, después acepta que ciertos derechos pueden esperar, y finalmente acepta que el orden es más importante que la libertad, no porque lo crea de corazón, sino porque quiere que el ruido se detenga. Ese, decía Jeane Dixon, es el verdadero punto de no retorno, no cuando caen edificios, sino cuando las personas normalizan la renuncia. Mientras tanto, el mundo observa, porque las crisis internas de una potencia nunca son solo internas, tienen consecuencias globales, alteran alianzas, cambian flujos económicos, redefinen equilibrios, y cuando una potencia deja de actuar con coherencia, otros llenan el vacío. La advertencia hablaba de convergencia, no una sola crisis, sino varias ocurriendo al mismo tiempo. Tensión institucional, presión económica, saturación informativa, conflictos externos latentes, todo superpuesto, todo exigiendo atención inmediata. Y en medio de ese caos, la capacidad de decidir se debilitaba. Jeane Dixon no describía el evento exacto que detonaría el quiebre final. Decía que no siempre se ven los detalles, sino las consecuencias. Veía un momento en el que algo obligaba al sistema a elegir entre sostener sus principios o sacrificar parte de ellos para sobrevivir. Y esa elección, advertía, es la que transforma a una nación en algo que ya no reconoce su propio reflejo. La pregunta que deja esta advertencia no es si todo esto ocurrirá exactamente así. La pregunta es más incómoda. Si los signos están ahí, si las tensiones son evidentes, si la fractura es real, ¿qué se hace con esa información? Porque el futuro no avisa con una sola señal, avisa con patrones, con repeticiones, con silencios, con decisiones pequeñas que parecen razonables en el momento, pero que juntas construyen algo irreversible. 2026 no aparece como el fin del mundo, sino como el año en que muchas decisiones dejan de ser individuales y se vuelven colectivas. El año en que una sociedad define qué está dispuesta a perder para mantenerse en pie. Eso fue lo que Jeane Dixon intentó advertir, no una condena inevitable, sino un cruce, un punto donde todavía se puede elegir, pero solo si se tiene el valor de mirar de frente lo que está ocurriendo. Y ahora la pregunta queda suspendida, sin respuesta cómoda. ¿Estados Unidos seguirá siendo reconocible para sí mismo cuando este año termine? ¿O habrá cruzado un límite del que ya no se regresa? Y cuando ese límite se cruza, no hay sirenas que lo anuncien. No hay un reloj que marque el momento exacto. Simplemente ocurre. Un día, las personas despiertan y sienten que algo ya no encaja, que el país en el que viven se parece al de ayer pero no es el mismo, que las palabras que antes significaban una cosa ahora significan otra, que los símbolos ya no unen, sino que dividen. Jeane Dixon advertía que ese cambio no llegaría con un solo evento espectacular, sino con una sucesión de decisiones justificadas como necesarias, cada una tomada bajo presión, cada una defendida como temporal, cada una aceptada con resignación, hasta que al mirar atrás, ya no se pudiera identificar el punto exacto donde todo cambió. Ella hablaba de una nación que comenzaría a vivir en estado de excepción permanente, donde siempre habría una crisis mayor justificando la siguiente medida, donde el lenguaje del miedo se volvería cotidiano, donde la urgencia reemplazaría a la reflexión, y donde el desacuerdo dejaría de ser parte de la democracia para convertirse en señal de amenaza. En esa visión, la fragmentación no se limitaba a la política, alcanzaba a las familias, a las comunidades, a los espacios de trabajo, a las escuelas. Personas que compartían historia y cultura comenzaban a verse como extraños. El diálogo se volvía imposible, porque ya no había una base común desde la cual hablar. Cada grupo vivía en su propia versión de la realidad, alimentada por información distinta, emociones distintas y miedos distintos. Jeane Dixon veía cómo en medio de ese clima, la confianza se evaporaba. La confianza en las instituciones, la confianza en el proceso, la confianza en el otro, y advertía que una sociedad sin confianza
Es una sociedad que se vuelve frágil, incluso si parece fuerte desde afuera, porque la fuerza real de una nación no está solo en su economía o en su poder militar, está en su cohesión interna, en la capacidad de resolver conflictos sin destruirse a sí misma. Cuando esa capacidad se pierde, cualquier sacudida externa se vuelve peligrosa, y las sacudidas externas no tardaban en llegar. La advertencia hablaba de un mundo cada vez más inestable, donde las crisis no ocurren de forma aislada, sino encadenadas. Un conflicto en una región afecta mercados en otra. Una decisión política provoca reacciones económicas globales. Una falla tecnológica paraliza sistemas enteros. Todo conectado, todo amplificado. En ese contexto, Estados Unidos enfrentaba un dilema constante: responder afuera o contener adentro. Cada respuesta externa generaba rechazo interno. Cada intento de ordenar el frente interno debilitaba su posición global. Una tensión permanente sin descanso. Jim Dixon veía que ese desgaste acumulado llevaría a un momento decisivo, un punto donde las instituciones serían puestas a prueba como no lo habían sido en generaciones, donde se cuestionaría no solo quién gobierna, sino bajo qué reglas se gobierna, donde la estabilidad dejaría de darse por sentada. Ella no describía ese momento con detalles técnicos, describía la sensación. Hablaba de incertidumbre, de rumores constantes, de información contradictoria, de una población que ya no sabe en quién confiar, de una atmósfera densa donde cada noticia parece confirmar que algo grande está a punto de ocurrir. Ese ambiente, advertía, es el más peligroso de todos, porque cuando las personas sienten que el suelo se mueve bajo sus pies, buscan respuestas inmediatas, buscan figuras fuertes, buscan certezas simples, y en esa búsqueda están dispuestas a entregar más de lo que creen. La advertencia señalaba que el verdadero riesgo no era un enemigo externo aprovechando la debilidad, sino la transformación interna que ocurre cuando el miedo se vuelve norma, cuando se acepta vivir en tensión constante, cuando se normaliza la idea de que la estabilidad solo puede mantenerse sacrificando principios fundamentales, y así poco a poco la nación se transforma, no de manera abrupta sino gradual. Cada cambio parece pequeño, cada concesión parece razonable, pero el conjunto crea algo nuevo, algo que ya no coincide con la imagen que el país tenía de sí mismo. Jim Dixon veía ese resultado final con claridad inquietante: un Estados Unidos aún poderoso en apariencia, pero profundamente cambiado, más cerrado, más vigilado, más desconfiado, menos unido, menos capaz de proyectar liderazgo sin generar resistencia. Un país que sigue siendo grande, pero ya no inspira de la misma manera. Eso es lo que ella entendía por quedar irreconocible. No desaparecer sino mutar. Convertirse en algo que décadas atrás habría parecido impensable. La advertencia no terminaba con desesperanza absoluta. Había una condición implícita en todas sus visiones. El futuro no es una línea fija sino una serie de probabilidades. Los escenarios se fortalecen o se debilitan según las decisiones humanas, según la conciencia colectiva, según la capacidad de aprender antes de que sea tarde. Pero esa capacidad, decía ella, no aparece sola. Requiere voluntad, requiere valentía, requiere que las personas estén dispuestas a cuestionar sus propias certezas, no solo las del otro. Requiere frenar antes de cruzar líneas que, una vez cruzadas, no se desandan fácilmente. 2026 aparece como un año bisagra, un año en el que muchas tendencias acumuladas convergen, un año donde las decisiones pesan más que las palabras, donde la inercia deja de ser segura, donde seguir como siempre ya no es una opción sin consecuencias. La pregunta final no es si Jim Dixon vio el futuro con exactitud matemática. La pregunta es si las señales que describió son reconocibles hoy, si los patrones están frente a nosotros. Y si al verlos, existe todavía espacio para elegir un rumbo distinto, porque una nación no se pierde de un día para otro, se pierde cuando deja de escucharse a sí misma, cuando deja de recordar por qué fue construida, cuando olvida que su mayor fortaleza no está en imponer, sino en integrar. El año sigue avanzando, las decisiones continúan tomándose, el mundo observa, y la historia como siempre no espera. Lo que ocurra a partir de aquí no dependerá de una profecía escrita hace décadas,
sino de lo que se haga con la advertencia que esa profecía representa. Porque cuando una señal es ignorada, deja de ser advertencia y se convierte en consecuencia.